jóvenes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren bien, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia. Esta sesión de aprendizaje corresponde al área de Ciencias Sociales para séptimo grado y el contenido que aprenderemos hoy es la deuda externa e interna de Honduras. Les saluda la profesora Lady Galeas del Instituto Departamental de Oriente Danlí El Paraíso. Y una vez más, les invito a estar muy atentos y con toda la disposición para seguir aprendiendo. La expectativa de logro para este día es: describen la situación de la deuda externa e interna de Honduras. Ahora exploremos sus saberes previos. ¿Recuerdan qué es la deuda pública y cuáles creen que son las consecuencias del endeudamiento público? ¡Excelente! Estoy segura que han respondido correctamente. Aprendamos qué es la deuda pública. Para ejecutar la administración de un Estado, los gobiernos necesitan fondos. Estos se obtienen de los impuestos que pagan los ciudadanos, donaciones de países con mayor desarrollo y préstamo de instituciones financieras nacionales e internacionales. Por lo tanto, la deuda pública está integrada por la deuda externa y la deuda interna de un país. Los principales acreedores de la deuda externa de Honduras son organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional por sus siglas FMI, el Banco Mundial por sus siglas BM, el Banco Interamericano de Desarrollo por sus siglas BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica por sus siglas BCIE, entre otros. También gobiernos e instituciones privadas de otros países, así como los tenedores de bonos soberanos. Mientras, los principales acreedores de la deuda interna de Honduras son la banca privada y los institutos de previsión social como el INJUPEN e INPREMA. Entre las causas que provocan el endeudamiento público podemos mencionar la mala administración de los fondos nacionales, las catástrofes naturales como huracanes, terremotos, entre otras, las epidemias como la que vivimos actualmente, el COVID-19, la falta de precaución para pagar deudas anteriores y la deuda indigna, que es la que se adquiere pese a saber que ocasionará serios problemas a la economía y desarrollo de un país. La deuda externa de Honduras tiene sus orígenes en el siglo XIX, con la deuda federal contraída en 1825. Dicha deuda se intensificó en 1867 cuando se contrajo una deuda con Gran Bretaña para la construcción del ferrocarril interoceánico, proyecto que nunca se concluyó. Sin embargo, la deuda adquirida se extendió hasta la década de 1920. Posteriormente, con el impulso del modelo de industrialización por sustitución de importaciones en 1950, Honduras inicia un rápido proceso de endeudamiento con el fin de sustituir las importaciones. Es así que en 1980 se inició un programa de ajuste estructural a la economía, que se aplicó más ampliamente en 1990 por el presidente Rafael Leonardo Callejas, con un coste social muy alto, que implicó la devaluación de la moneda, aumento de impuestos, carestía de la canasta básica, entre otras medidas. En esa misma década, en 1998, el huracán Mitch causa un severo daño a la economía, incrementando la deuda a 4.275.93 millones de dólares en 1999. A partir de este momento, el Club de París estableció un trato excepcional a los pagos de la deuda hondureña, reprogramándolos con una tasa de cancelación del 67%. También el Fondo Monetario Internacional promete a Honduras luchar para que sea admitido en la iniciativa de países altamente endeudados, lo que implicaría la condonación de su deuda externa. Finalmente, el 5 de abril del año 2005, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional confirmaron la entrada de Honduras a la iniciativa de países altamente endeudados, por lo que, con la participación del Club de París, el G8 que integra los países más industrializados del mundo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Honduras obtuvo
una condonación del 60% de la deuda, que equivalía a 2.971 millones de dólares en el gobierno de Ricardo Maduro. Posteriormente, en el año 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo condonó 1.500 millones de dólares en el gobierno de Manuel Zelaya. Esto permitiría a Honduras financiar programas de reducción de la pobreza, que es el problema que más afecta a la mayoría de la población. Sin embargo, Honduras ha retomado el camino del endeudamiento sin representar mejoras en su población. La deuda externa e interna aumentan cada año, como pueden observar en los siguientes cuadros de la Secretaría de Finanzas de Honduras. Entre el año 2006 y 2011, la deuda pública se duplicó, alcanzando los 6.357 millones de dólares. Algo interesante es que la deuda interna se comenzó a equiparar con la deuda externa, más de 3.000 millones de dólares cada una. La deuda se ha multiplicado en los últimos años y actualmente representa el 49% del Producto Interno Bruto, es decir, prácticamente la mitad de los ingresos que percibe el país. Actualmente, la pandemia del COVID-19 ha afectado a más de 190 países, entre ellos Honduras. Esta situación provoca el aumento del endeudamiento público, que se ha amparado en el Decreto Legislativo 33-2020 de la Ley de Auxilio a los sectores productivos y a los trabajadores afectados por la pandemia del COVID-19, por lo que la Secretaría de Finanzas ha gestionado operaciones de préstamos que suman los 1.342.2 millones de dólares, de los cuales se han suscrito 742.3 millones. Se argumenta que estos préstamos se han adquirido para contener la pandemia, mitigar sus efectos en hogares vulnerables y otorgar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas del país, entre otros aspectos. Según el Banco Central de Honduras, al cierre del 31 de mayo del 2020, la deuda externa de Honduras era de 8.020.2 millones de dólares, es decir, que en el primer trimestre del presente año la deuda externa ya era superior a la del año anterior, sin contabilizar la deuda interna. Inicialmente, la deuda externa se ve como un medio para reforzar la economía. Sin embargo, se vuelve peligrosa cuando la deuda no se utiliza para lo que fue solicitada, provocando graves consecuencias como el acelerado endeudamiento del país en detrimento de la economía familiar y nacional, deterioro de la calidad de vida de sus habitantes y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones con respecto a las políticas públicas del país, posibilidad de que se le niegue un nuevo préstamo en el futuro y crisis económica resultado de malos manejos en las políticas internas. En conclusión, la deuda pública está integrada por la deuda externa y la deuda interna de un país. Los principales acreedores de Honduras a nivel internacional son el FMI, el Banco Mundial y el BID, y a nivel nacional la banca privada y los institutos de previsión social. La deuda externa de Honduras tiene sus orígenes en el siglo XIX, incrementándose con el modelo de industrialización entre las décadas de 1950 a 1970, que condujo a la aplicación de los programas de ajuste estructural a la economía entre 1980 y 1990. En 1998, el huracán Mitch provocó fuertes daños a la economía, iniciando un proceso para la condonación de deuda, que se concretizó en el año 2005 y 2006, cuando se logró condonar el 60% de la deuda de Honduras. Sin embargo, en los años siguientes el endeudamiento se ha incrementado desproporcionalmente, sumado a la situación provocada por la pandemia del COVID-19, que ha supuesto un endeudamiento externo mayor, alcanzando en el primer trimestre del año 2020 8.020.2 millones de dólares. El acelerado endeudamiento del país provoca graves consecuencias como el detrimento de la economía familiar y nacional, deterioro de la calidad de vida de sus habitantes y la pérdida de autonomía en la toma de decisiones frente a otros estados. Como tarea,
Investigue a través de los medios de comunicación y consulte con sus familiares en qué se están utilizando los préstamos adquiridos por el gobierno en el contexto de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por su atención. Seguimos educando. Quédate en casa.